Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Hoy vamos a hablar del tema de lo divino femenino, que es un tema realmente fascinante, no solo ya en su aspecto espiritual o filosófico o incluso antropológico, sino también yo creo que tiene repercusiones en el mundo actual a muchos niveles, yo diría que a todos los niveles, ¿no? A nivel social, a nivel político, a nivel económico. Entonces, aunque es un tema en el que yo no estoy muy puesta, la verdad, voy a aquí apoyarme mucho en mi amiga y mi colega Wendy, que ella sí lo ha estudiado bastante en las diferentes tradiciones religiosas y tal, luego nos comentará. Pero sí quería empezar haciendo un breve apunte un poco sobre la historia de la evolución humana, pero rapidísimo, para mencionar que en el origen nuestros antepasados cavernícolas estaban muy en contacto con uno de los aspectos principales de lo divino femenino, que es la naturaleza, y la madre tierra era, digamos, su diosa. La madre tierra era la diosa principal femenina y, bueno, imagino que el sol, pues era, en muchas culturas, desde luego, era el dios principal masculino. Y había mucho más equilibrio, ¿no? Entonces, realmente lo divino femenino, tal vez desde una visión un poco feminista, pero no acérrima, básicamente viene siendo suprimido y relegado desde que surgen las sociedades patriarcales en las antiguas civilizaciones romana y griega y tal, ¿no? Desde un poco desde el inicio de ese raciocinio que ha hecho que en muchos casos a las mujeres a través de los siglos pues se les haya visto como ciudadanas de segundo orden o directamente no ciudadanas, ¿no? Y que incluso a nivel más de intuición y a menudo se ha vinculado lo femenino con la hechicería y con como los más bajos sentimientos o instintos, exactamente, las fuerzas oscuras, ¿no? Entonces, sí que hay ahí toda una especie de tema histórico, ¿no? Muy interesante. Pero no vamos a hablar de eso. Yo creo que es importante simplemente hacer ese apunte, ¿no? De que las primeras sociedades humanas sí integraban lo divino femenino y nosotros desde hace muchos milenios no lo hacemos. Entonces, yo creo que hay un resurgir por el interés, de interés por lo divino femenino. Y yo creo que tal vez, Wendy, estaría muy bien empezar diciendo qué significa para nosotras, ¿no? Para cada una. Uh-huh. Bueno, ¿tú qué quieres? Sí, bueno, o sea, para mí básicamente como que yo veo como dos aspectos principales. Uno es que es la fuerza, para mí es la fuerza creativa del universo. O sea, estamos hablando de arquetipos, es como la creación y al mismo tiempo la destrucción, ¿no? Porque no hay creación sin destrucción. Entonces es la fuerza creadora. Por ellos, las hembras, las mujeres, somos las que gestamos y parimos a los hijos. Y por otro lado, este aspecto, digamos, corporal, ¿no? Como se dice en inglés, embodied, que tiene mucho que ver, yo creo, con la naturaleza, con el receptáculo, con el hecho de recibir. Esos para mí son los dos aspectos como que yo asocio a la energía femenina a nivel divino o a nivel esencial. Uh-huh. No, la comunidad, antes que nada. Sí, creo que, bueno, primero como la primera diferencia de la que hay que hablar es de lo femenino y lo divino femenino. Una cosa es la energía femenina, ¿no? ¿Qué significa manifestar la energía femenina? Y que eso hablamos incluso en un episodio muy al principio del podcast que se llama La danza de las energías, sí, ¿no? Y entonces vamos a eso en donde hablamos cómo se manifiesta esta energía en el mundo, ¿no? Como que es, por ejemplo, exacto, la creatividad, la fertilidad, el recibir, la paciencia, ¿no? Como que todo
sí, o sea, lo más que bien, la energía más bien. Exacto. Todo lo encarnado en el arquetipo de la madre, por ejemplo, el amor incondicional, el dar, el sacrificio, etcétera. Pero cuando le sumamos... Perdona, y también decir que la energía femenina la tienen también los hombres. Sí, es decir, claro, que no tiene que ver con el género. Exacto. Ajá. Que, vamos, es esa. La energía femenina como la masculina habitan en cualquier género, exacto. O sea, hombre, mujer, da igual. Ahora, ¿qué es lo divino femenino? Porque cuando agregamos la palabra divino, entonces sí estamos hablando de la diosa, o sea, del aspecto femenino de Dios, pero no Dios el que creemos, sino como de la gran unidad del universo. Sí, ¿no? Que el arquetipo, ¿no? Sería como una especie de... Son como fuerzas. Sí. Porque, bueno, o sea, la tradición del divino femenino, muy, muy fuerte, de la diosa, aunque por supuesto, o sea, por ejemplo, si vemos culturas, o sea, todas, la griega, la romana, todas siempre tienen a sus diosas desde siempre. O sea, Venus, Afrodita, o los egipcios, por ejemplo, los mayas, en fin, ¿no? O sea, todas las culturas, todas las religiones sin excepción, tienen a las diosas, ¿no? O sea, que son estas energías femeninas que equilibran, entonces, o sea, todo lo que significa el dios o lo masculino, que es esta energía de acción, de decisión, de producir, de competitividad, etcétera. Sin embargo, la filosofía que empezó a manejar a la diosa o las diosas como estas energías con las que sí podemos conectarnos en conciencia es la filosofía tántrica, que lo tantra no tiene que ver con el sexo. Bueno, o sea, se ha tergiversado muchísimo, ha cambiado muchísimo, no tiene que ver con la sexualidad, o sea, se puede explorar a través de la sexualidad, porque la sexualidad es la fuerza creadora por excelencia, pues, pero no es el Kama Sutra, ¿no? O sea, ajá. Y entonces, la filosofía tántrica nos habla de que en esta abrazo eterno dual del dios y la diosa, Dios siendo Shiva y diosa siendo Shakti. Shiva es la conciencia, es el testigo, es el espíritu, lo inmanifiesto, lo inexpresado, ¿no? Y Shakti es la fuerza creativa, es la experiencia, los sentidos, el mundo físico. Entonces, uno necesita al otro para que exista el mundo en el que vivimos. Es decir, Shiva es esta conciencia meditativa, ¿no? Y entonces cuando cuentan estas historias es que Shiva está meditando permanentemente en una cueva, ¿no? Entonces, o sea, vive en este estado como ascético, sí, o sea, consigo mismo, de unidad pura, ¿no? De conciencia, de sapiencia, de conocimiento, pero sin experiencia. Y Shakti es quien entra y lo despierta para crear el mundo, pues, o sea, para crear la experiencia. Entonces, como se maneja en el tantrismo, la diosa es en el mundo, en esta dimensión, es la fuerza más poderosa, más que el dios. ¿No? Cuando meditamos, por ejemplo, y accedemos al centro silencioso, bla, bla, estamos encarnando a Shiva. Pero cuando estamos creando, cuando estamos en movimiento, cuando bailamos, cuando hablamos, cuando tenemos sexo, o sea, todo lo que implique movimiento y creación tiene que ver con Shakti. Es la diosa femenina. Exacto. O sea, es el principio divino femenino. Exacto. Y entonces el despertar, la iluminación, la realización, o como se quiera llamar, es lo que a mí me gusta llamar embodied oneness, ¿no? Que es cuando unificas... O sea, cuando Shiva y Shakti se abrazan y entonces se vuelve esta gran unidad. O sea, es cuando tú puedes encarnar la conciencia, que es entonces, o sea, lo que platicamos también en el podcast, o sea, vivir lo sagrado, o sea, la conciencia en la vida diaria, en lo cotidiano, o sea, es el abrazo de Shiva y Shakti.
Exacto. Quería simplemente hacer una puntuación, que es que antes has dicho que todas las religiones tienen sus diosas, menos las monoteístas, que precisamente son muy patriarcales, o sea, el cristianismo, el judaísmo y el islam, porque no quiere decir que no haya personajes femeninos en la historia, tanto del profeta como de Jesucristo, como imagino del judaísmo, imagino no, lo sé, que sí que hay personajes femeninos muy claves. De hecho, en el cristianismo es la Madre de Dios, o sea, la Virgen María, pero no es una diosa. O sea, no tiene el mismo estatus que el Dios, y ni siquiera entra a formar parte de la Sagrada, de la Santa Trinidad. Entonces, sí que es interesante también entender que muchas de estas religiones más antiguas, básicamente el hinduismo y otras, incluidas por supuesto la romana y la griega, los mayas, los incas, los aztecas, muchas otras que yo no conozco personalmente en gran detalle, sí tenían un Olimpo de dioses, o sea, tenían varios. Y era una manera también de entender el mundo, asignando a cada dios o a cada diosa una esfera de ámbito, o sea, un ámbito, una esfera de actuación, unos poderes, pero con la llegada y el desarrollo de las religiones monoteístas eso se pierde, ya no hay un Olimpo de dioses, hay un dios que es único y por eso se llaman monoteístas, y que además, aunque en realidad no es que esté escrito que tiene que ser que el dios es hombre, por supuesto que no, porque Dios no puede ser hombre ni puede ser mujer, pero sí que todas las interpretaciones que se han hecho a lo largo de la historia, desde que se creó el cristianismo, desde que se creó el islam y desde que existe el judaísmo, es que el Dios, las interpretaciones humanas, es que el Dios es una figura paterna. Sí, pero, o sea, no estoy tan de acuerdo con eso. O sea, sí, por supuesto, cuando tú hablas, por ejemplo, del Olimpo de las diosas hindús, por ejemplo, o de las griegas, que son muy... Vamos, o sea, puedes leer libros sobre ellas, ajá, ¿no? Como personalidades diferentes. Sin embargo, cuando hablamos de lo divino femenino, como, o sea, Shakti, yo no hablo ya como de las personalidades en el mundo, como puede ser Lakshmi, Venus, bla, no. O sea, Shakti, sí, como Freya, por ejemplo, la diosa noruega de la guerra. O sea, Shakti sí existe en el cristianismo, en el judaísmo, por ejemplo, en María. Por ejemplo, en María Magdalena. Uh-huh. O sea, es Shakti, o sea, es el divino femenino, es la diosa manifiesta, pero que la iglesia, exacto, ¿no? O sea, le quitara el estatus, ¿no? Como, ay, no, tú no, pero no quiere decir que no tenga su Shakti o sus diosas. Y por ejemplo, en el judaísmo, que no se habla eso mucho, porque bueno, ya lo contaré después, pero es una historia muy interesante, ¿no? Pero de acuerdo a los libros antiguos, hoy se sabe que antes de Eva, o sea, esta primer mujer que es Shakti, uh-huh, ¿no? En la Biblia también, hay una diosa que es Lilith. Es antes, o sea, es la primer mujer de Adán, pero, o sea, se cayó la religión, pero hoy cuando uno estudia el judaísmo y todo eso, estudia la existencia de Lilith, que es Shakti. Entonces, más bien, el divino femenino o Shakti siempre ha estado presente en todos los caminos y filosofías, que, o sea, como filosofía, como doctrina, como creencia, que la iglesia como institución humana las borrara del mapa para elevar lo patriarcal es diferente, claro, pero que hay presencia de Shakti en todas, sí, pero no las toman en cuenta, o sea, no, la institución, ¿no? Las interpretaciones. Exacto, es de, no, son humanas, han sido o pecadoras, o es, son el pecado, sí. O sea, en el cuerpo, básicamente. Y que, o sea, la maravilla, porque ahorita despertar de lo divino femenino, que es muy interesante, o sea, a nivel espiritual, sí, son estas diosas, ¿no? Que ya lo platicaremos un poquito más para nombrar a algunas de las miles que hay, ¿no? Sin embargo, a nivel mundo, a nivel humano, uh-huh, o sea, Shakti, de nuevo, como divino femenino, se manifiesta en todos los cuerpos de mujer, uh-huh, o sea, en lo femenino, punto. O sea, ahí sí.
que su energía puede habitar en el hombre, sí, pero el divino femenino somos todas las mujeres de género, o sea, ¿no? Y Shakti nunca se ha quedado en silencio, siempre ha querido, exacto, o sea, desterrarse de la sociedad patriarcal que la enterró, pues sí, de tú no existes. Y claro, se manifestó Shakti en el mundo y las iglesias la trataron como las brujas. Sí, ¿no? Las brujas o como a quemar o la mujer es el origen del pecado carnal. Ajá. Y de todos los pecados, pero sobre todo el carnal. A quemarlas, a taparlas. Las mujeres no son ciudadanas o son ciudadanas de segunda categoría. Ajá. Exacto, ¿no? Todo, sí. Pero hoy, que es como muy bonito y es muy interesante, es que estamos viviendo ahorita el despertar, la activación y la aceptación cada vez más grande del divino femenino, o sea, de Shakti. Hoy habemos muchas mujeres que primero que nos damos el permiso de expresarnos y después, o sea, que hay un mundo que cada día acepta más la voz femenina, acepta más la idea femenina. Yo particularmente, pero esto es mi creencia, no lo he leído nada, o sea, creo mucho abrazo del que hablaba, o sea, yo creo en esta gran unidad, ¿no? Y siento que el universo de manera consciente, inteligente o como quiera llamarse, o sea, siempre busca el equilibrio. Y esto sucede a nivel desde los átomos, o sea, es el balance, el equilibrio. Y en este momento este planeta, o sea, se desbalanceó muchísimo con el divino masculino, muchísimo, ¿no? Y entonces estamos ahorita viviendo la época en donde, o sea, se empieza a reequilibrar la balanza. Exacto, ¿no? Bueno, obviamente con muchos... Lo que pasa es que, claro, la perspectiva humana no sirve. No sirve la perspectiva humana, me refiero a las perspectivas de un individuo, porque estamos hablando de miles y miles de años. O sea, lo divino femenino y lo divino masculino estaba equilibrado o sea, desde los primeros primates hasta básicamente que las sociedades empezaron a volverse agrícolas. Estamos hablando de cientos de miles de años. Entonces, nos puede parecer que los 2.000, 3.000, 4.000 años de nuestra historia más reciente es una infinidad de años para tener lo divino femenino reprimido. Pero tomando esa perspectiva, digamos, muy a largo plazo, una perspectiva tal vez planetaria, pues no es nada de tiempo. Entonces, en el universo es un segundo. Exactamente, entonces es como si el reequilibrar, ese proceso de reequilibrarse no es de un día para otro. O sea, no puede ser de un día para otro, porque el proceso por el que se desequilibró en primera instancia también duró muchos siglos en realidad. Entonces no es una cosa de un día para otro. No, pero creo que y vamos, lo bonito de el camino y de vivir en esta época del despertar del divino femenino es que primero, hablando de las culturas pasadas y todo, o sea, hoy se sabe que la escultura, por llamarlo así, o el objeto de adoración más antiguo que, o sea, se ha recuperado es una mujer, es un femenino, vamos a decir, es un cuerpo femenino, ¿no? Exagerado, o sea, deformado, porque es básicamente una mujer con unos pechos grandísimos y una panza enorme, una panza muy grande, pero es lo femenino. Sí, es la madre tierra. O sea, antes siempre, o sea, se adoraba siempre a la mujer, o sea, la mujer era la sabia de las sociedades, era la curandera, era la que tenía hijos, la que ayudaba a las demás a tener hijos. Exacto, ¿no? Entonces, vamos, o sea, pero el poder de la mujer era tan grande, no solo porque como mujeres, o sea, podemos mover mucho al hombre con el sexo, ¿no? O sea, que es mucho poder, ¿no? Sino, o sea, tenemos además la posibilidad de crear vida. Tenemos además, somos, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, el hombre no puede. En fin, o sea,
la mujer sí es, o sea, cuando ves es como mucho, ¿sabe? Es mucho, ¿no? Y siempre se adoró, pues. Hoy, después de miles de años, estamos viendo entonces este despertar, pero creo que, bueno, me gustaría agregar aquí que, de nuevo, o sea, cuando hablamos del divino femenino, no nos estamos refiriendo exactamente a las miles de diosas. El hinduismo, particularmente, aunque se dice que es una religión politeísta, no es verdad, es monoteísta. O sea, el hinduismo cree que todos los dioses y diosas, que son miles y miles, son expresiones de Brahma, que es la única realidad, el único dios, diosa. O sea, la realidad es Brahma. Y cuando tú adoras a un dios diferente, estás adorando a un aspecto de esta misma esencia. Exacto. Entonces, cuando nos conectamos de manera consciente a través de la visualización de prácticas, por ejemplo, con varias diosas. Por ejemplo, Lakshmi es la diosa hindú de la abundancia, por ejemplo. Y entonces queremos conectar con Lakshmi, aunque el trabajo es visualizándola, o sea, como una mujer que está en un loto y en un... O sea, tiene características y colores, etcétera. De lo que va es simplemente de darnos cuenta que la energía de Lakshmi, o sea, habita en nosotros. Entonces, cuando, a diferencia de cuando trabajamos con el Dios, o sea, con Dios masculino, se nos ha enseñado a adorar a la figura externa, al Dios. O sea, Dios está allá arriba. Cuando trabajamos con las diosas es despierta la diosa dentro de ti. Sí. ¿No? Entonces, aunque sea un trabajo con una diosa específica, no es que estemos trabajando con la diosa específica, sino con la energía de lo divino femenino dentro de nosotros. O sea, despertar la energía o a Lakshmi que ya habita dentro de mí. Y que mi trabajo es de manifestar, de expresar esa energía en el mundo. Exactamente, que es como la gran diferencia. Que es básicamente de lo que va lo divino femenino, de la manifestación, de la expresión. Exactamente, la expresión. Aquí, pero entonces déjame que te pregunte, por ejemplo, una de las cosas que se suele relacionar con lo femenino en general y con lo divino femenino cuando nos referimos a lo divino femenino, por ejemplo, como la naturaleza, que de hecho tiene un nombre femenino, en castellano tiene un nombre, es una palabra femenina, ¿no? Es la naturaleza, es la madre tierra. Sí. Siempre se suele asumir que hay un aspecto cíclico a lo femenino y a lo divino femenino. Sí. Y eso es algo como que también lo diferencia de lo divino masculino y de lo masculino, que es lineal, exactamente. Sí. Y que por lo tanto también esa parte de, recuperar, ¿no? la diosa que tenemos dentro o las diosas que tenemos dentro, todos esos aspectos que ya tenemos y que simplemente tenemos que manifestar, muchas veces viene unido a conocernos cíclicamente, o sea, conocer nuestro ciclo, conocer y aceptar que somos cíclicas, al igual que la naturaleza, que básicamente es como la más clara manifestación de lo divino femenino. O sea, si realmente no eres nada esotérica, por ejemplo, yo no lo soy, y todo esto te queda como muy, pues sí, como muy esotérico y muy místico. A mí lo que me ha ayudado a reflexionar sobre lo divino femenino es la tierra, la luna, la naturaleza. O sea, es la manifestación. Es la manifestación. ¿Pero qué? Porque a lo que voy es cuando pensamos en la luna, la naturaleza, o sea, son objetos que están, la luna, no, o sea, cuando tú hablas, por ejemplo, en lugar de conectarte con Sarasvati, o sea, te conectas con la luna, por ejemplo. ¿Por qué? Vamos, o sea, ¿cuál es la energía que a ti te da la luna? Es lo mismo. Pero eso es lo que te estoy diciendo, que para una persona que no tenga ningún tipo de vinculación y ningún tipo de interés con las diosas hindúes ni con las diosas aztecas, una manera de conectarse, o sea, la manera, digamos, más del siglo XXI de conectarse con lo divino femenino es simplemente prestar atención
a la naturaleza, porque la naturaleza es una expresión de lo divino femenino. Sí, y entonces, pero ¿cómo? ¿O qué? Porque, o sea, mi pregunta es, lo que a mí me gusta mucho con las diosas, y no soy hindú ni nada, es que, o sea, son aspectos muy específicos de algo. Cuando hablas de la naturaleza, pues es en abstracto, es la naturaleza. No, es muy concreto, ¿qué? Porque la gente puede es? salir por tu puerta y verla, Sí. está ahí. Lakshmi no existe. O sea, no es una cosa. Entonces, para las personas que ¿la somos tal conectarte vez con qué? ¿Con el árbol? ¿Por qué? Porque es cíclico, porque es vida, porque se crea y se destruye y vuelve a empezar, y eso básicamente para mí es lo divino femenino. Entonces, como yo no tengo el interés necesariamente en estudiar el Olimpo de los dioses ni de las diosas, me parece que para una persona que tampoco lo tenga, una manera de conectar con lo divino femenino sin tener que hacer grandes esfuerzos esotéricos es sencillamente prestarle atención a la fase de la luna, a ver el hecho de que es parte de nuestra realidad física y concreta y material, que todos tenemos acceso a ella, es gratis en el sentido de que todos tenemos acceso a la naturaleza, y es cíclica. Nos da la oportunidad precisamente de observar esa creación y esa destrucción de manera cíclica a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo de los años. Entonces, la naturaleza es abundante, la naturaleza es una expresión de la creación. Entonces, simplemente lo estoy dando como un apunte para las personas que no tengan interés o que no sepan mucho de las diosas, que una manera muy sencilla y totalmente disponible en cualquier momento del día es simplemente estar en naturaleza y prestar atención a la naturaleza. Y para mí eso es como un vínculo a lo divino femenino. Que sí, o sea, claro que lo es, pero yo lo concretizaría, se dice, ¿verdad? Más, o sea, la naturaleza me parece muy, muy abstracto, no como algo que no exista, no, sino el concepto, la naturaleza, aunque sí, o sea, ser cíclico es como la esencia de lo femenino, eso sí. Yo lo concretizaría, por ejemplo, o sea, si salimos a caminar al parque, ¿no? Es con qué aspecto de la naturaleza me quiero conectar. O sea, claro, por supuesto. Con su abundancia, con su vida, con su fertilidad, con su destrucción. Pero quien destruye Shiva, o sea, es lo masculino, es el abrazo constante. O sea, quien crea, fertiliza es ella, y quien quita es él, ¿no? Entonces es este juego, ¿no? Entonces, pero ¿qué es el sol? O sea, el sol es el que quema, el que destruye, el que, ¿no? Entonces eso, cuando conectamos con la luna, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de su fase, pues es una energía específica con el conectar, ¿no? O sea, quiero conectar con mis sombras, por ejemplo, con esa parte, pues es en luna nueva, ¿no? Quiero conectar con la abundancia, pues luna llena, ¿no? Entonces, exacto. Entonces sí, o sea, podemos utilizar elementos naturales, por más así como es la luna, como es un árbol, como es una flor, bla, bla, pero, o sea, para conectarnos con un aspecto específico de eso, o sea, del árbol, de la, como dijiste, de la abundancia, de la naturaleza, la fertilidad, la creatividad, Dios mío, ¿cómo se dice? La diversidad, por ejemplo, ¿no? La riqueza en el sentido de no solo de abundancia, sino de diversidad, como dices tú. Exacto. La multiplicidad de la paciencia de seres, o sea, la multiplicidad de expresiones. Sí, exacto, ¿no? O sea, podemos conectarnos con la paciencia que existe en la naturaleza, por ejemplo, cuando vemos cualquier árbol, flor, ¿no? Que es la paciencia, que es de poco a poco, día tras día, ¿no? O sea, ir o sea, sacando las hojas y luego las flores y luego las frutas, o sea, con la paciencia. O con la aceptación y el amor incondicional, es decir, o sea, el árbol, por ejemplo, o sea, no prefiere el sol que la lluvia, no, sino, o sea, lo acepta todo, exacto, todo le llega, todo este amor, exacto, le llega. No, entonces, porque exacto, es parte de su naturaleza, necesita de todo para crecer y también para destruirse y para renacer. Entonces, exacto, exactamente, la naturaleza también es receptiva. La naturaleza es receptiva. Claro. Tiene otra característica de lo divino femenino, que es sí, receptiva. Exacto. No, entonces sí, o sea, ya
ya sea que, bueno, como en el episodio de los chakras, ¿no? O sea que la nomenclatura, ¿no? Sea diferente cuando hablamos de chakras que de aspectos o de estados de ser, lo que sea. Es igual, o sea que nos conectemos con la naturaleza como algo muy, muy físico, tangible, muy tangible, o que en meditación prefiramos conectarnos con una energía de una diosa hindú, por ejemplo, es lo mismo, o sea, estamos conectándonos con la energía específica, o sea, que puede ser abundancia, creatividad, paciencia, amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, sí, independientemente de que se crea o no se crea, o sea, de creencia, no de creación, en las diosas de cualquier religión y no solo las hindús, es muy, muy interesante cuando se lee sobre ellas, porque... Sí, y a diferencia de lo masculino, cuando tú ves a todos los dioses masculinos, es igual, que sea, o sea, me da igual si es el dios cristiano o es Zeus o es Apolo. Exacto. Siempre, o sea, la característica de todos es el poder y ya, ¿no? Como quieren el poder y quieren ganar, ¿no? La competitividad y quieren, ¿no? Y con la diosa es precioso porque, por ejemplo, bueno, conozco más las hindús, ¿no? Pero, por ejemplo, Parvati es esta diosa de la familia y de la pareja y del amor. Por ejemplo, Sarasvati es la diosa de la creatividad, pero a nivel de tus proyectos, o sea, la escritura, la música, por ejemplo. Kali es la diosa de la sombra, pues, ¿no? Que destruye la inconsciencia y la ignorancia. Y entonces esto, o sea, ¿sabes? Como que el panteón de diosas es increíble, ¿no? Cuando el de dioses es el poder, ¿no? Como es más lineal, o sea, más, ¿no? Sí, es muy interesante y yo creo que al que le interese mucho este tema, o no mucho, pero tenga una cierta curiosidad. Yo sí tengo curiosidad, pero entre todas las cosas que me quedan por hacer, como que no está como prioridad. No es mi prioridad, pero sí que, porque además tampoco sé suficiente sobre el hinduismo en sí, como para ponerme a mirar solo las diosas, ¿no? Pero sí que es muy interesante, yo creo que tal vez leer un poquito más sobre... No solo las diosas hindúes, sino cualquiera. Sí, o sea, básicamente sobre lo divino femenino, cómo se ha codificado a lo largo de los siglos en diferentes tradiciones religiosas. Pero yo creo que el mensaje principal de este episodio es que lo divino femenino lo llevamos ya dentro y que hay muchas maneras, múltiples maneras, tanto más místicas como más pragmáticas, para conectar con lo divino femenino. Exacto, para despertar esas energías que ya somos ellas, pues, pero que no lo hemos concientizado. Y para que sepan nada más, en la comunidad cerrada en Facebook, voy a compartir poquitas, o sea, tampoco voy a compartir 2,000, ¿no? Exacto, ¿no? Entero. No, pero sí, como algunas, quizá unas 10, 15 diosas como principales, ¿no? Pues, o sea, para que las vean nada más, para que vean algunas características, porque sí, o sea, es muy interesante, independientemente que se trabaje con ellas o no, es muy, muy bonito ver esta gama preciosa, vamos, como flores, o sea, la gran diversidad, ¿no? Que hay de lo divino femenino, sí, muy bonito. Pero bueno, pues acabamos con este episodio, ya llegamos al final, pero como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana y prometo compartir entonces varias imágenes con características de las diosas. Y si todavía no formáis parte del grupo cerrado de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, ¿a qué esperáis? Uniros, porque allí damos contenido exclusivo extra a la temática de cada semana. Y si tenéis una cuenta de Facebook, lo único que tenéis que hacer es buscar el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano y uniros. Cuantos más seamos, mejor. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazote. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo síguenos en nuestra página de Facebook, Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Te esperamos.